Hola Tortufans, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, este video es básicamente una recopilación de todos mis análisis de Tales of the TMNT. Así que sin más, empecemos. ¿Qué sucede cuando el líder se queda solo? Luego de una misión fallida, las tortugas se separan y Leonardo debe enfrentarse a su peor miedo, liderar sin tener a quién liderar. El episodio 1 de Tortugas Ninja Historias Mutantes no solo amplía el universo de Caos Mutante, sino que también nos plantea una pregunta profunda. ¿Puede un líder definirse sin su equipo? Hoy vamos a analizar Leonardo se defiende solo, un episodio cargado de acción, humor, identidad y decisiones difíciles. 2 meses después de la derrota de Superfly, las tortugas ninja han sido aceptadas por la ciudad como héroes y llevan una vida más normal como estudiantes de secundaria. Leonardo trabaja en un cómic, el cual se nos cuenta durante los primeros 6 capítulos de esta serie. Cuando Abril las invita a una fiesta de disfraces, las tortugas reciben una alerta de alboroto mutante. Leonardo convence al grupo de investigarla antes de ir a la fiesta, creyendo que puede tratarse de Bebop y Rocksteady, o un nuevo mutante en apuros. Luego de unos flashbacks en un muelle, Leo aparece solo en la ciudad, y es emboscado por un robot llamado Mecazoide. Pelea contra el robot, que demuestra habilidades de combate avanzadas. A pesar de sus intentos, Leo no logra detenerlo y termina escondiéndose. Desesperado, busca a Abril en la fiesta para pedir ayuda. Mientras el Mecazoide lo sigue rastreando, Leo y Abril intentan localizar a Donatello a través del teléfono. Tras una persecución por el edificio, escapan por poco y logran averiguar que su hermano está en Times Square. Durante una nueva pelea, Abril y Leo trabajan en equipo para dañar al robot, usando una manguera y las katanas de Leo, hasta lanzarlo desde una escalera de incendios contra un auto. Aunque creen haber vencido al enemigo, la tortuga nota que el robot aún se mueve. Entonces, se da cuenta de que sus hermanos podrían seguir con vida y deciden seguirlo. En paralelo, Bishop observa desde su laboratorio, mientras los otros hermanos son amenazados por más mecazoides, dejando claro que el peligro está lejos de terminar. Este capítulo explora varios temas centrales. Primero está la identidad y la percepción externa. Aunque las tortugas son héroes, Bishop las sigue viendo como monstruos. Este conflicto de ser lo que son frente a cómo los ven los demás se ve también en Leonardo, cuya premisa inicial es la de ser un líder sin nadie a quien dirigir. En otras palabras, Leo debe replantearse qué significa ser líder cuando está completamente solo. Este escenario refuerza el tema del liderazgo y la responsabilidad, ya que el episodio obliga a Leonardo a tomar decisiones críticas sin el apoyo de su equipo. Otro tema importante es el miedo y la confianza personal. El líder experimenta una ansiedad real al pensar que ha perdido a sus hermanos. Su pánico refleja el miedo a fracasar como líder y a perder a su familia. A lo largo del episodio, ese miedo choca con la confianza que otros depositan en él. Abril, en particular, lo insta a creer en sí mismo, diciéndole que debe confiar en sus capacidades. Este momento refuerza el mensaje de la autoestima y la valentía interna. Aprender a superar el temor confiando en uno mismo. Por último, el episodio contrapone la tolerancia frente al prejuicio. Bishop encarna el fanatismo antimutante al declarar que todos los mutantes deben ser destruidos para salvar a la humanidad. Su ideología discriminatoria choca con los valores de las tortugas, que luchan por proteger a la gente. Así, la historia invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la familia frente al odio infundado. A su vez, el episodio reflexiona sobre el verdadero significado del liderazgo, la identidad propia y la necesidad de creer en uno mismo incluso cuando el mundo te rechaza. En este episodio vemos a Leonardo desempeñándose como un líder creativo, pero también mostrando vulnerabilidad cuando se queda solo. A lo largo de la persecución, Leo evoluciona. Arranca aterrado al no encontrar a su familia, pero acaba recomponiendo su determinación gracias a la ayuda de Abril. Esta mezcla de humor y entrega reafirma a Leonardo como un líder complejo, lleno de valentía, pero también de inseguridad. Como contrapunto y apoyo, Abril O'Neil resalta como personaje clave. Ella complementa el perfil del protagonista con su empatía y resolución. En el episodio actúa como guía y también como voz de la conciencia. Es ella quien lo reta a confiar en sí mismo durante su pánico. Abril equilibra la seriedad de Leo con humor y cercanía, convirtiéndose en una aliada imprescindible cuya química con el protagonista enriquece la historia. En contraste, Bishop emerge como la villana ideológica, fría y decidida. Su motivación antimutante la pinta como una antagonista sin cuartel. Se la presenta con una convicción y crueldad que desafían directamente el heroísmo de las tortugas. Los demás personajes del universo aparecen escasamente. Donatello, Miguel Ángel y Rafael solo aparecen brevemente, lo que subraya la soledad del líder en este episodio. En conjunto, el episodio utiliza estos personajes secundarios para resaltar el protagonismo de Leonardo y preparar el terreno para lo que vendrá en la serie. ¿Qué significa realmente hacer lo correcto?
Luego de una misión fallida, las tortugas se separan y Mikey debe enfrentarse a una elección moral, lo cual nos deja una pregunta. ¿Vale la pena mentir para salvar a los tuyos? Hoy vamos a analizar Mikey hace lo correcto, un episodio cargado de responsabilidad y amistad. Miguel Ángel y Rod huyen del Mecazoide 3 en un camión de basura, pero son alcanzados y deben esconderse. Rod desconfía del héroe, pensando que quiere hacerle daño, aunque Mikey intenta demostrar que lo ha estado protegiendo todo el tiempo, como en una pelea anterior en un astillero. Eventualmente, empieza a creerle. Rod revela que trabaja para Bishop porque su padre financia sus robots, lo que lleva a Mikey a sugerir que podría convencer a su papá de detener a la villana. Él acepta, pero solo si la tortuga lo ayuda a convertirse en mutante. Mikey duda, pero cede cuando se le ofrece $1 millón. Luego, Rod sube una foto con él, lo que alerta al Mecazoide 3. Van al zoológico de Nueva York para llevar a cabo la mutación. Mikey improvisa un plan para causar un apagón, pero termina liberando a los animales y la seguridad los detecta. Logran llegar a la clínica veterinaria, donde Mikey intenta extraerse sangre para el experimento, pero los interrumpe la seguridad y luego un oso. Durante el caos, Mikey inyecta a Rod, pero no ocurre nada porque había escondido la sangre. Un accidente causa que se caiga en un tacho de basura, y que un pichón beba una mezcla contaminada y mute. Más tarde, Mikey lo llamaría Pete. El Mecazoide reaparece y etiqueta a Rod como mutante por su heterocromía. La tortuga usa una barra de chocolate para atraer al oso hacia el robot. Luego escapan al baño, donde la tortuga derrota al robot usando un secador de manos. Mikey le pide a Rod que llame a su padre, pero su teléfono está roto y no sabe el número. Deciden ir al cuartel general de Bishop para detenerla directamente. Al final, el Mecazoide, aparentemente derrotado, se reconstruye con un secador de manos. El episodio toca varios temas. Primero está la responsabilidad. Aquí se recalca que ser un héroe no es solo pelear con villanos, sino asumir las consecuencias de tus acciones. Mikey, el más bromista de las tortugas, debe tomar decisiones serias para proteger a sus hermanos. Incluso cuando Rod le tienta con $1 millón a cambio de convertirse en mutante, Mikey primero rechaza la idea porque considera que es horrible modificar a una persona. Es decir, su sentido de responsabilidad lo impulsa a buscar soluciones que no causen daño. Al final decide enfrentarse directamente a Bishop en lugar de tomar atajos fáciles, mostrando que asume su deber de ayudar al equipo. Después, tenemos la moral contra la presión. Mikey debe lidiar con la presión de cumplir promesas difíciles para ayudar a otros. Por un lado, está la urgencia de salvar a su familia. Y por el otro, la petición de Rod de ser mutado para luego contactar a su padre y hacer que Bishop detenga a los robots. Esa petición plantea un conflicto moral. Mikey valora la palabra dada y la vida de Rod, pero siente que alterar a alguien contra su naturaleza es incorrecto. Esta interacción pone de relieve la empatía de Mikey, y cómo su moral personal lo guía frente a una oferta tentadora que casi lo hace dudar. En conjunto, el episodio explora cómo el bromista del grupo mantiene sus valores pese a la presión de circunstancias extremas. Y por último, el episodio nos recuerda que ser héroe puede ser algo tan cotidiano como arriesgarse a ayudar a un amigo o a un animal indefenso, en vez de solo luchar contra villanos gigantes. En este capítulo vemos una faceta más profunda de Miguel Ángel. Al inicio está nervioso y confuso, admitiendo que no sabe qué hacer sin sus hermanos, pero su evolución es notable. A pesar de ser el más relajado del grupo, Mikey demuestra liderazgo encubierto. Utiliza su creatividad para resolver problemas, y mantiene una actitud empática al evitar transformar a Rod. El acto de nombrar al pichón refuerza su naturaleza cariñosa. Al final, su determinación de enfrentar a Bishop en persona refleja que ha asumido su responsabilidad de líder alterno en ausencia de Leonardo. Rod también experimenta una evolución importante. Al inicio, es un chico entusiasta y algo ingenuo que sueña con convertirse en mutante para no depender de su padre y ser algo grande. Pero a medida que avanza el episodio, empieza a entender que el heroísmo no depende de tener poderes, sino de las decisiones que uno toma. Cuando Mikey lo engaña, se molesta, pero luego entiende. Más tarde, permanece a su lado, lo apoya emocionalmente y se compromete con su causa. Al final, deja de ser solo un espectador para convertirse en un verdadero compañero de la tortuga, demostrando que la valentía también puede nacer de la empatía y la convicción personal. ¿Qué pasa cuando el más fuerte del equipo se da cuenta de que la fuerza no va a funcionar? En el tercer episodio de Tortugas Ninja Historias Mutantes, Rafael no puede salir de sus problemas luchando, lo que nos hace preguntar, ¿qué pasa cuando tiene que pensar y no pelear? Hoy vamos a analizar Rafa lo piensa mejor, un episodio reflexivo y emotivo. Rafael es sacado del agua tras salir volando. Unos matones lo secuestran y lo llevan en una camioneta de una fábrica de gallinas.
Mientras tanto, el Mechazoide 2 comienza a seguirlos. Rafa tiene un flashback distorsionado de una pelea con sus hermanos, donde se muestra impulsivo y egoísta. Al despertar, está capturado por los dragones púrpura y encadenado en una fábrica de gallinas, las cuales usan suéteres y están siendo equipadas con brazos por Jon, su captor. El mutante intenta escapar varias veces, pero siempre termina inconsciente o recapturado. Jon se muestra como alguien fuerte, pero con buenas intenciones, tratando de proteger a los demás. Kitsune, una figura misteriosa y jefa del grupo, llega con la intención de vender a Rafa al mejor postor. Luego se retira, y justo cuando están por cortarle un dedo, la tortuga hace tiempo contando chistes como le dijo Mikey para que el Mechazoide ataque la fábrica. Rafa, Jon y Ángel luchan juntos para detenerlo. Tras la pelea, la fábrica queda destruida. Jon libera a las gallinas, Rafa roba la moto de Ángel y se va para ayudar a sus hermanos. Mientras tanto, en el metro, Donatello huye de otro Mechazoide. Tradicionalmente, Rafael es la tortuga más impulsiva y orientada al combate físico. Este episodio le presenta un desafío completamente opuesto a su estilo. La situación lo obliga a usar la cabeza. Este cambio de enfoque lo convierte de luchador a estratega, y se da cuenta de que la inteligencia también puede ser una forma de poder. No se trata solo de fuerza física. Pensar estratégicamente puede ser aún más eficaz en ciertas situaciones. Cuando todo parece perdido, Rafael apela al humor, algo que en él suele verse más como sarcasmo que como estrategia. En este caso, empieza a contar chistes. Lo que podría parecer una distracción absurda es en realidad un movimiento inteligente. Descoloca a sus captores, lo que crea una oportunidad. El uso del humor en contextos extremos es un mecanismo realista de supervivencia y en este episodio le da a Rafa una dimensión más profunda y empática. También sirve como crítica sutil al cliché del héroe serio y rudo. En este episodio Rafa inicia visiblemente herido y aislado, intentando mantener una fachada de dureza. Como de costumbre, reacciona primero con arrebatos. Sin embargo, a medida que avanza la historia empieza a cuestionar ese temperamento. Eso se muestra cuando aprende a controlar su ira inicial y reflexiona sobre lo que está en juego. A su vez, se presenta a Rafa fuera de su zona de confort y sin el apoyo directo de su equipo, lo que lo obliga a madurar. Al verse atrapado y luego cooperar con el líder de los dragones púrpura para enfrentar al robot de Bishop, va transformando su carácter. Pasa de aislarse orgullosamente a actuar en equipo, e incluso de insultar a Jon pasa a comprender su rol protector. Al final, el mutante demuestra que bajo su caparazón duro aún existe lealtad, y se recuerda que pese a su mal genio, realmente ama a sus hermanos y a Splinter. Esa bondad sale a la luz cuando sacrifica su libertad para ayudar a Jon y a los demás dragones. Otro personaje clave es Jon. Su brusquedad esconde un fuerte sentido del deber y una clara comprensión de que no puede permitirse el lujo de confiar en cualquiera. Pero en su interacción con Rafa, Jon también cambia, y demuestra que, detrás de su fachada de tipo rudo, hay un líder genuino dispuesto a aprender. ¿Qué pasa cuando tu fortaleza necesita valentía? En el cuarto episodio de Tortugas Ninja Historias Mutantes, Donatello no puede depender de la tecnología, lo que nos hace preguntar, ¿puede defenderse sin ella? Hoy vamos a analizar Donnie Resiste. Donatello es perseguido por el Mechazoide 4 mientras intenta contactar a Abril, aunque sin éxito. En la persecución, pierde su celular y termina descendiendo por un ascensor hacia el metro, donde logra arrancarle un brazo al robot. Luego, desmayado, es llevado a una comisaría, donde intenta convencer a dos oficiales de que sus hermanos están en peligro. Sin embargo, ellos se enfocan en usar su historia para un libro, hasta que el brazo del Mechazoide se activa y atrae al robot. Donnie escapa y es perseguido por todo el subterráneo, mientras Bishop lo monitorea remotamente. En un tren, Bishop revela sus planes de eliminar a todos los mutantes, creyendo que representan una amenaza para la humanidad, pero Donnie le advierte que eso incluye a los propios humanos. Finalmente, la tortuga logra conectarse a la antena del tren y subir un nuevo código, pero mientras carga es acorralado por el robot contra el túnel. Entonces, recuerda lo que le dijo Rafael, y activa su modo bestia para luchar, en lugar de seguir evadiendo. El código logra subirse, y aunque detiene al robot, el tren sigue fuera de control y casi se estrella, pero frena al último segundo. Exhausto, Donnie sale del tren con el Mechazoide desactivado y le propone a los oficiales rastrear la señal de Bishop, pero ellos se niegan. Entonces, con una idea en mente, comienza a reparar el robot usando piezas improvisadas. Este episodio transmite varios mensajes y valores claros. En primer lugar, destaca la importancia del ingenio y la creatividad para resolver problemas complejos. Donatello nunca se rinde ante un problema técnico, ya sea reparando un robot o hackeando un sistema. Su determinación y sacrificio personal por proteger tanto a sus hermanos como a extraños ejemplifican valores de valentía.
En contraposición, Bishop representa la intolerancia y el miedo. La charla entre los dos deja claro el mensaje de tolerancia y aceptación de la diversidad, subrayando que todo ser vivo cambia con el tiempo, y que el temor irracional a lo diferente conduce a dañar injustamente a inocentes. También se muestra a Donnie empujado hasta el límite. Desde el inicio, se percibe su mezcla de ansiedad y determinación. Su preocupación central es salvar a sus hermanos, lo que lo impulsa a seguir adelante incluso al ser derribado y arrestado por los policías del metro. Esta evolución culmina cuando recuerda la idea del modo bestia y combate físicamente al robot. En síntesis, Donatello pasa de la huida al enfrentamiento directo, mostrando que bajo presión puede superar tanto amenazas tecnológicas como físicas. Además, le importa mucho más el bienestar de los inocentes y sus hermanos que su propio peligro, lo que refuerza su rol de héroe compasivo. Durante el episodio, Bishop aparece como controladora. Dando órdenes al Mecazoide desde su centro de mando, habla de los mutantes como una amenaza apocalíptica y justifica acciones extremas por el bien mayor. En un momento, Bishop afirma que los mutantes son demasiado peligrosos como para dejar que sobreviva siquiera uno, y considera que es un daño colateral menor permitir bajas humanas si así cumple su objetivo. Esto demuestra su ideología radical y su convicción de que el fin justifica los medios. Incluso cuando la tortuga intenta razonar, ella muestra soberbia y gran confianza en su inteligencia artificial. Aún así, su sorpresa al ser hackeada deja ver que no estaba acostumbrada a que otro ser la superara intelectualmente, lo que explica su enojo final. En conjunto, Bishop encarna al villano calculador cuya motivación es ideológica, y cuya calma científica contrasta con su crueldad silenciosa. ¿Qué sucede cuando el dolor no se trabaja, sino que se canaliza en destrucción? En el episodio 5 de Tortugas Ninja Historias Mutantes, se nos revela las motivaciones y el pasado de Bishop, y son más profundas de lo que crees. Hoy vamos a analizar Bishop hace su jugada. El episodio comienza con una ambiciosa presentación de Josefina Bishop, quien expone su revolucionaria IA llamada Mecazoide, con la esperanza de conseguir financiamiento del magnate Roderick Underwood. A pesar de su desinteresada actitud, el empresario accede a financiar el proyecto con la condición de que Rod, su hijo, trabaje con ella. Poco después, Bishop logra poner en marcha una fábrica donde produce múltiples mecazoides. El prototipo Alpha está dedicado a su hermana Elena, que nació sin piernas y fue su inspiración. Pero su sueño se ve interrumpido cuando Superfly destruye el laboratorio y aplasta al mecazoide Alpha. Bishop, devastada, culpa a los mutantes y jura venganza. Poco después, mientras los medios convierten a las tortugas ninja en héroes por derrotar a Superfly, Bishop trabaja en secreto en nuevos mecazoides más agresivos, e idea un plan para atraer y exterminar a los mutantes. Utilizando un holograma como señuelo, Josefina atrae a las tortugas a un astillero y lanza contra ellas a sus nuevos robots. A pesar de estar en desventaja y bajo presión, Leo crea un plan donde deben trabajar en equipo para aplastar a los mecazoides con un contenedor. Cuando están a punto de lograrlo, Bishop se da cuenta de que todos los cargamentos tenían explosivos y fuegos artificiales, pero ya era tarde. Durante la explosión, Mikey salva a Rod y las tortugas quedan separadas. Si quieren ver la evolución de cada tortuga y su aventura, les dejo acá arriba la lista de reproducción. Bishop, aunque físicamente golpeada, sobrevive. Mientras celebra su aparente victoria, recibe una llamada de Underwood que le recuerda que su financiamiento depende del bienestar de Rod. Al rastrear a los mecazoides, descubre que las tortugas siguen vivas y que están destruyendo sus unidades. Enfurecida, decide activar su arma secreta, el X-1. En el centro del episodio está la figura de Josefina Bishop. El flashback del mecazoide Alpha, dedicado a su hermana Elena, la marca para siempre. Ese robot representaba un gran logro para Josefina, ya que tras años de intentos fallidos, como el que menciona Rod en la universidad, ella pudo empezar a alcanzar su sueño de ayudar a la humanidad con la robótica, como Elena quería. Por desgracia, Superfly derrumbó ese sueño y le quitó lo que le quedaba de su hermana. Su trauma no es solo físico o técnico, sino profundamente emocional. Ahí se transforma en una figura trágica que usa la ciencia como escudo y arma, convencida de que erradicar a todos los mutantes es la única forma de evitar más tragedias. Es peligrosa porque está convencida de que hace el bien, y esa es la amenaza más realista y actual de todas. Bishop canaliza su trauma en la creación de los mecazoides. Ellos no tienen conciencia, pero sí propósito. Esta dicotomía elimina los grises, justamente aquello que hace humano al mundo. Al automatizar su dolor, se deshumaniza a sí misma y a su propósito original. Frente a la lógica del control, el episodio contrasta la fuerza emocional del trabajo en equipo y el amor fraternal. Cuando las tortugas son emboscadas, es la confianza mutua lo que las mantiene unidas.
Leonardo asume el liderazgo con claridad, pero no como imposición, ya que cada tortuga aporta sus habilidades. Donatello analiza las debilidades técnicas, Mike improvisa y Rafa enfrenta con valentía. El episodio plantea que el verdadero poder no reside en la perfección técnica, sino en la conexión emocional. Y esa es otra razón del odio de Bishop. Ver a las tortugas con una hermandad tan unida la frustra, porque ella está sola y lo que le recordaba a su hermana ya no está. Aunque no sabemos a ciencia cierta si Elena murió o solo se distanciaron, suponemos que es la primera opción. Luego tenemos los prejuicios y la discriminación, pero eso ya lo hablamos en este video. Hay momentos donde personajes, mundo e ideas chocan en una sola chispa de significado. La noche de los Mecazoides, el sexto capítulo de Tortugas Ninja Historias Mutantes, es exactamente eso. Una guerra tecnológica convertida en una profunda reflexión sobre el poder, la empatía y los límites del control humano. Las tortugas ya no pelean solo contra enemigos externos, sino contra las consecuencias de existir en un mundo donde el miedo se disfraza de razón. Bishop encarna ese temor racionalizado hacia lo desconocido, pero cuando la razón se lleva al extremo, cuando todo se mide en términos de eficiencia y control, la lógica se convierte en fanatismo. Los mecazoides son la versión pura y por eso aterradora de su pensamiento. Si lo mutante es peligroso porque cambia, entonces toda forma de vida es un riesgo. Lo que comenzó como un proyecto de protección termina como un programa de exterminio. La creación humana se revela, no por maldad, sino por coherencia lógica. Frente a eso, las tortugas representan el polo opuesto. Donnie es la ciencia con alma, el ingenio que busca comprender antes que dominar. Leo encarna el liderazgo empático. Rafa la fuerza que nace del corazón antes que del músculo. Y Mikey la esperanza inagotable. Cada uno refleja algo que Bishop perdió en su búsqueda obsesiva por el orden. Y juntos, los cuatro simbolizan lo que a ella más la moviliza, la hermandad. Cuando los mecazoides se rebelan, son máquinas que deciden que el problema no es el caos, sino la vida misma. Es una metáfora poderosa del miedo contemporáneo a la inteligencia artificial. La amenaza no es la máquina en sí, sino la mentalidad que la alimenta. Mientras tanto, Bishop enfrenta su caída. Sus máquinas la desobedecen, su plan se desmorona y debe mirar de frente su error. En ese instante, Leonardo le ofrece la mano. Ese gesto simple, casi silencioso, se vuelve el corazón moral del episodio. No busca humillarla, sino recordarle que siempre existe otra opción. Pero el cierre es inquietante. La fuerza de protección terrestre la felicita y le ofrece nuevos recursos. El poder se recicla, las ideas de control y miedo permanecen intactas. Las tortugas ganan la batalla, pero el mundo sigue enfermo. Y aún así, Bishop acepta el trato. A primera vista, podría parecer que lo hace por arrepentimiento o necesidad, pero en realidad es todo lo contrario. El contacto con la fuerza de protección terrestre le ofrece algo que no puede resistir: poder y legitimidad. Por fuera se muestra arrepentida, pero en silencio sigue creyendo que su visión del orden es la única capaz de salvar al mundo. Usa el discurso del arrepentimiento como fachada para ganar tiempo y recursos, y con ellos construye algo aún más peligroso. Josefina comprendió que el control absoluto no puede imponerse desde la fuerza bruta, sino desde la sombra del sistema. El episodio funciona como un espejo oscuro de nuestro tiempo. Habla de inteligencia artificial y de armas autónomas. Bishop no es malvada por naturaleza. Quiso hacer el bien, pero perdió el rumbo al intentar dominar lo diferente. Y ahí está la ironía del capítulo. Lo imperfecto es lo que da sentido a la vida. Todo aquello que no se puede calcular es precisamente lo que nos vuelve humanos. Las tortugas, nacidas de un accidente, representan la belleza del caos. Bishop quiso borrarlo, pero terminó siendo parte de él. Por eso el gesto final de Leo tiene tanta fuerza. Al extender la mano afirma que todos pueden cambiar, incluso quienes perdieron su rumbo. Es el antídoto frente a los mecazoides, que ven el cambio como amenaza. El episodio no ofrece finales cerrados ni victorias absolutas. Josefina sobrevive, la tensión entre humanos con recursos y mutantes sigue latente, y el futuro queda abierto. Pero entre las ruinas, las tortugas celebran algo más grande que una victoria: la certeza de que sentir sigue siendo su mayor poder. El arco de la noche de los mecazoides es más que un episodio. Es una meditación sobre la fragilidad humana frente a la máquina, sobre cómo el deseo de control puede borrar aquello que nos hace vivos. Pero también es una celebración de lo diferente, eso lleno de humor, rebeldía y empatía que define a las tortugas. Porque, al final, lo que nos diferencia de las máquinas no es la fuerza ni la lógica, sino la capacidad de sentir, de fallar y de perdonar. En eso reside lo verdaderamente humano.
Hoy nos sumergimos en un episodio que a primera vista parece solo una inundación, y el inicio de un arco con una trama aún más grande, pero que en realidad es mucho más que eso. Rafa contra el agua, el séptimo capítulo de Tortugas Ninja Historias Mutantes, no solo nos muestra a Rafael enfrentándose a peligros físicos, sino que nos revela su forma de lidiar con la impulsividad. La tormenta que abre el episodio inunda las alcantarillas. Ese encierro físico representa el encierro mental de Rafa. El guerrero acostumbrado a resolver todo con fuerza ahora se ve impotente. Está frustrado y atrapado mientras el agua lo rodea. Además, lo que hacen sus primos y sus hermanos lo vuelve loco completamente. Lo que comienza como una amenaza externa se convierte en su conflicto interno. Cómo enfrentarse a lo que no puede golpear y cómo canalizar su ira. Su padre lo pone a meditar, pero de repente se empieza a escuchar un taladro y eso saca de quicio a Rafa, que comienza a romper toda la guarida y provoca que todos peleen entre sí. Splinter les ordena a sus hijos irse con sus primos a despejar su mente a las alcantarillas o a la superficie, pero a Rafa lo envía a investigar el origen del taladro ruidoso junto a Ray Filey y Scumbag, dos aliados poco convencionales. Esta decisión ya es significativa. Rafa, el más temperamental, debe aprender a cooperar y a canalizar su impulso. Al llegar al lugar, descubren a un obrero manipulado por criaturas marinas deformes que repiten frases de comerciales de televisión. Ese detalle, a la vez cómico y perturbador, me hace acordar a cuando mi profe de filosofía dice que la gente es moldeada por los mensajes de consumo y por una cultura que repite sin pensar. La tortuga empieza a luchar con ellas, pero se ve en desventaja por su ira, compañeros y el agua. El agua domina cada plano del episodio. No solo amenaza con destruir la ciudad, sino que simboliza todo lo que Rafa no controla, las emociones y el miedo. Para alguien que vive aferrado a lo firme, el agua representa su mayor desafío. Cada caída y cada oleada le recuerdan que no todo puede solucionarse con golpes. Durante el combate, derriba un pilar accidentalmente que provoca que el lugar empiece a derrumbarse. Con el peligro evidente, Rafa entiende que la pelea exige algo más, estrategia y calma. Luego es arrastrado por la corriente con Scumbag. Él queda atrapado por una piedra e intenta salvar a su prima, pero no logra sostenerla. Cuando está por ahogarse, llega Ray Filey para salvarlo y reanimarlo. El giro esencial del episodio no viene de una charla moral, sino de la acción concreta. Rafa aprende que detener la catástrofe requiere coordinar y negociar. Usa sus sais, pero también levanta la voz al negociar con sus aliados y hace que los manipulados rompan el circuito de la manipulación. No se transforma porque sí, sino porque ve las consecuencias reales de su impulsividad y decide actuar distinto. Además, el episodio habla de la identidad mutante de manera sutil. Los antagonistas no son maldad pura, son efectos de manipulación y abandono. Eso rompe con la visión de que un mutante es igual a un monstruo, y coloca el foco en las causas. Esto se puede ver a lo largo del arco con los tres del Río Este y su mutación. Pero no nos adelantemos. Rafa lo entiende en acción. Al principio no quiere atacarlas, pero al ver que no tiene otra opción, lo hace. Luego de cambiar su pensamiento, ya no las golpea, sino que logra evitar que ellas sigan atacando. Lo que Rafa descubre al final, la existencia de enemigos más poderosos y organizados detrás del caos, no solo eleva la tensión narrativa, sino que simboliza algo profundo. Cada vez que uno enfrenta sus propios límites, descubre otros más grandes esperando. Rafa vence a las anémonas, pero entiende que la lucha no terminó. El agua vuelve a ser metáfora. Nunca se detiene y siempre hay otra corriente debajo. Su decisión de advertir a su familia no es solo una reacción táctica, también es una muestra de madurez emocional. No actúa solo por impulso, sino por responsabilidad. Comprende que proteger a los suyos implica anticiparse, comunicarse y unir fuerzas. ¿Qué pasa cuando Mikey tiene que enfrentarse a una anguila gigante y salvar gente en una tienda inundada? Mikey se hace cargo es un capítulo sobre compasión y cómo el amor puede surgir incluso en medio del caos. Desde el principio, el episodio pone el foco en la esencia de Mikey. Mientras caminan bajo la lluvia, él habla con cariño de la señora Katri, la dueña del supermercado, y de cómo ahora los ayuda en lugar de tener que robar como antes. Él no ve el mundo en términos de enemigos o aliados, sino de conexiones. Es el hermano que más confía en la gente, y el que busca la bondad incluso en una ciudad que parece olvidarla. Esa confianza se quiebra cuando entra a la tienda y se encuentra con los dragones púrpuras. La señora Katri, asustada, finge calma mientras Ángel la amenaza. En un instante, el supermercado pasa de ser un refugio cálido a un escenario de violencia. Mikey, que solo había ido a comprar comida, se ve obligado a enfrentar el miedo sin perder su naturaleza amable. Y ese es el corazón del capítulo,
la tensión entre su inocencia y la crudeza del mundo real. Cuando los dragones intentan robar, Mikey no responde con ira. Su prioridad es proteger a los civiles, no derrotar al enemigo. No pelea para probar su fuerza, sino para cuidar a los demás. Mikey demuestra que la empatía también puede ser una forma de valentía. La escena en la que la dueña cae por el suelo que se abre bajo ella marca un punto de inflexión. La tortuga salta sin dudarlo para rescatarla, y en ese acto refleja lo que siempre lo distingue de sus hermanos: su reacción instintiva de ayudar. Pero también lo conecta con el verdadero mensaje del episodio, que el heroísmo no nace del control ni de la fuerza, sino del corazón. A partir de ahí, todo se vuelve más caótico. El agua inunda la tienda, y una anguila llamada Lee emerge desde las profundidades. Mientras Mikey lucha con la anguila, Katri y un anciano llamado Harold se reencuentran, revelando una historia de afecto que había quedado oculta durante años. En medio del miedo, aparece el amor. Y es el héroe quien, sin proponérselo, hace posible ese reencuentro. Lee no ataca por maldad, lo hace porque tiene miedo y porque sigue órdenes de Golfin. Su furia no nace del odio, sino de la confusión. En cierto modo, es una víctima más, un ser mutado y manipulado que solo entiende el lenguaje de la amenaza. Mikey lo nota enseguida, por eso nunca intenta atacarla, sino detenerla. Mientras los demás la ven como un monstruo, él ve a alguien perdido, igual que él se sintió alguna vez. La tormenta exterior, el agua subiendo y la tienda inundada funcionan como metáforas de las emociones contenidas. Mikey es quien logra calmar ese caos, tanto literal como emocional, y lo hace sin discursos heroicos ni estrategias brillantes, simplemente siendo él mismo. Su ingenio y su corazón logran que la anguila quede atrapada en los cables eléctricos, cortando la amenaza y liberando la tensión acumulada. El momento en que Mikey abre la puerta del local y deja que el agua se escurra, el peligro se disuelve y vuelve la calma. La pareja le agradece profundamente, no solo por haberlo salvado, sino por darles una segunda oportunidad de amar. Ese final es el cierre perfecto para el tema central del episodio: las segundas oportunidades, no solo para ellos, sino también para Mikey y Lee. Él demuestra que puede ser un líder sin perder su esencia, y ella que nunca es tarde para cambiar. Igual en el episodio 6 se lo puede ver a Harold cenando con otra mujer. Esperemos que solo hayan reutilizado el diseño. Mikey se hace cargo, no trata de que Mikey se convierta en un héroe imponente. Él no cambia el mundo a golpes, sino que lo cambia con compasión. El hogar y la familia son temas que se suelen tocar a menudo en las Tortugas Ninja. Pero en este episodio de Historias Mutantes es distinto, ya que luego de Caos Mutante las tortugas son aceptadas y reconocidas por el mundo, lo que cambia completamente lo visto anteriormente. A primera vista, parece una historia cómica donde Splinter y Abril luchan contra un pez dorado, pero no es así. Todo comienza con la lluvia cayendo sin parar sobre Nueva York. Las alcantarillas se inundan y Abril, preocupada, baja para buscar a Splinter. Lo llama y con una mezcla de sorpresa y ternura, él responde: «Nunca pensé vivir para ver el día en que un humano se preocupe por mí». Esa frase marca el tono del capítulo, porque este Splinter no es el mismo que conocimos en Caos Mutante. Ya no es el ermitaño temeroso que veía a los humanos como una amenaza, sino alguien que empieza a redescubrirlos y a aceptar la idea de que quizás no todos lo odian o lo temen. Pero cuando el agua comienza a subir y aparece un pez dorado mutante llamado Golfin, el tema del episodio se vuelve mucho más claro. Tanto Splinter y el pez están buscando lo mismo: un hogar. La diferencia es cómo entienden ese concepto. Splinter, aunque vive en un lugar oscuro y húmedo, se aferra a las alcantarillas como si fueran su refugio y su única constante. Él dice que todo lo bueno de su vida le pasó ahí abajo. Fue allí donde crió a las tortugas y donde construyó su familia. Para él, las alcantarillas son más que un escondite, son el símbolo de un pasado que, aunque difícil, le dio amor. Por eso no quiere irse, incluso cuando Abril insiste en salir porque el mundo ahora los acepta. Por otro lado, Golfin representa la visión opuesta. También busca un hogar, pero desde la herida. Él fue abandonado, despreciado, y ahora quiere recuperar lo que se merece. Su obsesión no es por un lugar físico, sino por la validación que perdió. Cuando Golfin captura a Abril y la rata debe rescatarla, hay un cambio importante. Splinter deja de ser el maestro solitario y se convierte en líder otra vez, no de tortugas sino de ratas. En ese momento en que se autoproclama Rey Rata, está aceptando quién es. La pelea final entre Splinter y Golfin no es solo física, es una confrontación entre dos formas de entender el mundo. El pez lucha creyendo que un hogar es algo que se merece y una deuda que el mundo debe pagarle por haberlo abandonado.
En cambio, Splinter pelea desde la comprensión. Él también fue rechazado, pero eligió transformar ese dolor en amor. Cuando le dice a Goldfinn que un hogar no es algo material, sino la gente que te importa, no solo resume la lección del episodio, sino la evolución del propio personaje desde Caos Mutante. Y cuando arriesga su vida para salvar a Abril y le dice que ella también es parte de su familia, el mensaje se completa. Por primera vez, Splinter incluye a un humano en su círculo más íntimo. Es un avance en ese arco de desconfianza que venía arrastrando desde la película. Ahora uno de ellos es parte de su hogar. En el fondo, el episodio habla de identidad, de cómo el hogar no es el lugar donde nacemos ni donde nos escondemos, sino el espacio que formamos junto a quienes nos aceptan, incluso si son diferentes a nosotros. Y en un mundo donde mutantes y humanos todavía están aprendiendo a convivir, que Splinter reconozca eso es una señal de avance. En el episodio Donnie se sumerge, la serie nos propone algo más que una simple aventura en las alcantarillas. Nos muestra un viaje hacia adentro, hacia las inseguridades, los miedos y las identidades de tres personajes que, aunque algo similares entre sí, comparten la misma duda profunda. ¿Qué tan correcto es ser quienes somos? Desde Donnie intentando sostener su lógica en un mundo lleno de caos emocional, hasta Wingnut luchando contra sus propios nervios, pasando por Leatherhead enfrentándose a la tentación de dejar de ser mutante, cada uno carga con una parte del dilema de la autoaceptación. Y este capítulo, sin decirlo abiertamente, convierte todas esas luchas internas en un mensaje poderoso, como sos. Hoy vamos a analizar este episodio explorando cómo los tres personajes terminan encontrando algo parecido a una respuesta. Donnie cree que su forma de ser lo aleja de los demás, que su cabeza funciona de un modo que nadie más entiende. Y esta idea no es nada nueva. Ya en el capítulo 4, cuando intentaba escapar del mecazoide, él insistía en resolver todo con inteligencia y análisis, hasta que finalmente tuvo que recurrir a la fuerza bruta, tal como Rafa le había dicho desde el principio. Ese episodio deja claro que Donnie es brillante, pero también rígido, y que a veces su lógica lo limita en vez de ayudarlo. Pero al mismo tiempo comparte muchos gustos y detalles con Donnie. Le encanta la tecnología, los animes y las cosas frikis. Es como si viviera entre los dos hemisferios. Siente demasiado, pero también piensa más de lo que aparenta, y por eso se entienden tan bien, incluso en sus inseguridades. No puede arreglarla, no puede razonar con ella y no puede explicarle científicamente que todo va a estar bien. La lógica no calma un corazón asustado. Y en ese momento clave, en vez de insistir con su método, Donnie improvisa. Le habla del anime que le gusta y de cosas que la reconfortan. Ese detalle, chiquito pero profundamente humano, significa muchísimo. Por primera vez, Donnie usa su intelecto no para resolver un problema, sino para conectar con alguien. Por unos segundos deja de ser hemisferio izquierdo y se permite actuar desde el derecho. Y ahí empieza a entender que ser lógico no significa estar desconectado del mundo, sino simplemente tener otra forma de verlo. Esto conecta directamente con algo que ya vimos de Donnie en el videojuego Mutantes Desencadenados. En esa historia, él tiene un amigo científico llamado Sy Modi, un tipo súper inteligente, pero que ha fracasado una y otra vez en el amor. Y Donnie, como siempre, cree que puede resolverlo con lógica pura. Así que juntos crean un perfume especial que en teoría debería atraer chicas. Obviamente falla rotundamente, porque el mutante sigue aplicando su método a un terreno donde la lógica simplemente no funciona. Pero lo más importante ocurre después. Donnie piensa que ya no tiene cómo ayudarlo, así que llama a sus hermanos para darle una mano a su amigo. Ellos le preguntan a Sy qué hace en una cita. Y él cuenta que se sienta, prepara una diapositiva y empieza a explicar su trabajo en detalle hasta que la chica se aburre y se va. Y ahí es donde las tortugas intervienen, dándole un consejo que Donnie también necesitaba escuchar. Tenés que hablar casual y tenés que escuchar, no podés convertir la conversación en una presentación científica. Ese momento refleja exactamente el mismo problema que Donnie enfrenta en este episodio. Él cree que conectar con otros es como resolver un problema matemático. Aplicás la fórmula correcta y listo. Pero no funciona así. Las relaciones humanas no son ecuaciones ni experimentos. En ambos casos, Donnie aprende que para conectar con alguien, ya sea Wingnut o Sy, tenés que hablar desde el corazón, no desde el cerebro. Tenés que escuchar y dejar que la emoción tenga un lugar. Convencido de que Leatherhead se ha desmutado, intenta razonar con ella como si fuera un animal normal, apelando a las emociones tal como harían sus hermanos. Ese pensamiento surge porque Wingnut le contó que Leatherhead había estado insegura últimamente y buscó en internet formas de desmutarse.
Porque hace apenas unos minutos aprendió que cuando alguien se siente mal, a veces la lógica sobra y lo que hace falta es presencia, compañía y un poco de empatía. Pero su plan falla, no porque haya hecho algo mal, sino porque en ese momento aparece la verdadera Leatherhead. La cocodrila no estaba desmutada, por lo que ese era un cocodrilo salvaje de verdad. Y ahí Donnie entiende otra cosa importante, que no hay una única forma de resolver los problemas. A veces funciona ser instintivo como sus hermanos, y otras veces funciona ser lógico como él. Curiosamente, siempre pareció la más terrenal de los mutanimales y la más conectada con el mundo. Pero incluso alguien así puede tener dilemas profundos. Leatherhead encarna la tentación de dejar de ser quien sos para encajar y para no sentirte fuera de lugar. Lo mismo que sienten Donnie y Wingnut. Pero Leatherhead toma una decisión crucial. Se acepta como mutante, con sus rarezas, sus contradicciones y su identidad única. No cambia para encajar. Se busca, se mira, se reconoce y elige ser ella misma. Esa elección no solo reafirma su propio camino, sino que también da sentido al desarrollo de la tortuga y la murciélago. Después de eso, deben idear un plan para escapar. Y esta vez, quien toma el mando es Wingnut. Ella transforma su miedo en valentía. No deja de tener miedo, pero aprende a moverse con él. Ese momento solo es posible porque Donnie estuvo ahí cuando ella más lo necesitó, y porque los tres personajes crecieron emocionalmente durante el episodio. Aunque igual con Wingnut podían llegar volando, pero bueno, conveniencia del guión. El capítulo termina con los tres aceptando lo que son. Donnie sigue siendo hemisferio izquierdo, pero ya no lo ve como una carga. Aprende a valorar su forma de pensar, tanto como la forma de ser de su familia. Wingnut no deja de tener miedo, pero aprende a actuar a través de él y no en contra. Leatherhead no se desmuta, sino que se reconcilia con su identidad, entendiendo que está mejor siendo mutante, sin importar lo que otros piensen. Cada personaje enfrenta su propia versión del mismo dilema. La sensación de no ser suficiente, de no encajar y de querer cambiar para pertenecer. Pero la respuesta que da el episodio es clara. Hay que aprender a encajar siendo uno mismo. En el episodio 11 de Tortugas Ninja Historias Mutantes, la serie vuelve a girar en torno a la pregunta más íntima y más difícil para Leonardo. ¿Cómo se lidera realmente a un equipo? Esta idea se ha ido construyendo en capas desde caos mutante y mutantes desencadenados. Y este capítulo es probablemente el momento en que la serie deja de rodear la pregunta y la enfrenta directamente sin permitir que Leo escape de la verdad. La historia arranca con algo tan simple como una galleta de la fortuna. Y la lee en voz alta como si fuera un decreto sobre su destino. Dice que es un líder nato, respetado y escuchado, incluso temido. Y lo repite con ese tono que mezcla inseguridad y deseo de convencerse de que es cierto. Pero eso es lo que la historia va a contradecir, porque nadie está escuchando a Leo y él tampoco está escuchando a nadie. La serie podría haberlo mostrado en un drama tenso, pero elige hacerlo a través del caos y la comedia física, que en este episodio funcionan como un espejo distorsionado pero honesto del propio Leonardo. Cuando Splinter le ordena a Leo llevarse a Pete a pasear, él lo trata como una molestia. No lo considera un compañero, sino un estorbo. Le exige orden, silencio y obediencia. Y al hacerlo, queda expuesta a su visión equivocada del liderazgo. Cree que liderar es lograr que los demás se ajusten a su forma de hacer las cosas. Leo quiere un seguidor programado, no un aliado real. Y ese error lo va a llevar a ignorar lo que Pete ve, siente y percibe, incluso cuando está detectando peligros reales mucho antes que él. Y acá aparece la conexión con Caos Mutante, donde Leo soñaba con encajar entre los humanos. En la película creía que hacer las cosas bien y actuar de buena fe lo convertía automáticamente en un héroe. Su idea del liderazgo nacía del deseo de ser aceptado y de mostrarse como el bueno ante los humanos. Pero cuando todo Nueva York termina odiando a los mutantes, por malinterpretar lo ocurrido con Super Duper Fly, esa fantasía se derrumba. Leo descubre que no puede controlar cómo lo ven y que su buena voluntad no basta. Ese miedo a no ser suficiente permanece latente, y en Taze, lejos de desaparecer, se transforma en rigidez. Intenta compensar la pérdida de control aferrándose a una visión estrecha de cómo deben hacerse las cosas. Mira al mundo desde la necesidad constante de ordenar, como si sin control no pudiera ser útil. Y el capítulo empieza a quebrar esa idea desde su primera escena con Pete. Pero la comparación más fuerte no es con la película, sino con el episodio 1. Ahí Leo termina aislado de sus hermanos y durante buena parte del capítulo cree que sin ellos es inútil. Y lo más interesante es que ese Leo, el que se sentía incapaz sin el equipo, ahora se movió al extremo opuesto. Piensa que debe ser él quien cargue con todo, incluso cuando no entiende lo que está pasando. En el episodio uno creía que no podía sin su equipo,
En el episodio 11 actúa como si su equipo no pudieran hacer nada sin él. La tortuga no conoce el punto medio entre depender totalmente de los demás y no dejar que nadie más tenga iniciativa. Todo esto se refleja en la secuencia de persecución por la ciudad. Visualmente es cómica y absurda, pero narrativamente es una metáfora precisa de su desconexión. Cada vez que Leo cae o se golpea es porque ignoró una señal que Pete descubrió. Mientras Leo grita, Pete está leyendo el entorno como un libro abierto. Lo irónico es que la paloma no sabe expresarse con palabras claras y es muy torpe. Esta dinámica recuerda muchísimo al rol que cumple Tobias Scanlon en Mutantes Desencadenados. En el videojuego, Leo recibe tutorías directas de él mientras entrena a un pequeño equipo de softball mutante. Le recuerda que un equipo no progresa cuando el líder impone, sino cuando el líder escucha, pregunta y observa. Sin proponérselo, Pete cumple el rol de mentor involuntario. Es el catalizador que obliga a Leo a aplicar lo que Toby intentó enseñarle, pero en un contexto mucho más peligroso. La entrada del detective Hauser agrega un contraste aún más potente. Él odia a las palomas, pero no las entiende. Las interpreta como amenazas y como criaturas sucias. Su trauma exagerado lo convierte en un reflejo oscuro del propio Leo, alguien que reacciona antes de comprender. Durante el episodio, funciona como la representación del líder autoritario que actúa guiado por sus prejuicios. Y el capítulo pone a Leo en paralelo con él. Ambos quieren controlar la situación y creen entender todo. La diferencia es que Leo aún está a tiempo de aprender. Cuando la historia se traslada a la estación de bombeo y aparece Mustang Sally, aparece un matiz emocional importante. El hipocampo no es un villano puro, sino un mutante expulsado que busca recuperar un lugar que ya no existe para él. Y con la misma rigidez con la que trató a Pete, Leo interpreta su presencia como una amenaza absoluta. Nunca se detiene a pensar por qué Sally actúa como actúa. Nunca pregunta ni escucha. Leo asume que si él no sabe lo que pasa, nadie más puede saberlo. En realidad, tanto Sally como Pete entienden partes del conflicto mucho antes que él, pero Leo está demasiado aferrado a su versión del liderazgo para notarlo. La escena del caos total dentro de la estación concentra el núcleo emocional del arco. La policía invade el lugar, Sally resultó ser el villano y sabotea las máquinas. Pete sigue intentando comunicar algo, y Leo está atrapado entre el ruido y sus decisiones apresuradas. En ese momento donde ya no puede sostener su fachada de líder que sabe todo, surge la verdad. El líder mira a Pete, entiende todo y por primera vez reconoce. Ese reconocimiento es pequeño en palabras, pero enorme en significado. No es solo admitir un error, es admitir que el liderazgo que él había imaginado no funciona. Que no se trata de ser el más firme ni el que da órdenes más claras. Se trata de entender al otro. Esta idea que Toby le da en Mutantes Desencadenados por fin se vuelve real para él en la serie. Y la historia lo remarca con fuerza en las escenas finales. Cuando Leo deja de intentar controlar a Pete y decide colaborar, el ave empieza a hablar. Ya en la azotea, le revela que no podía comunicarse no porque era defectuoso o porque no supiera hablar antes, sino porque Leo no sabía escuchar y necesitaba tiempo, pero que ser electrocutado aceleró ese proceso. La serie deja claro que el problema nunca fue la comunicación de Pete, sino la disposición de Leo a interpretarlo. Después Pete le revela información clave sobre los tres del río Este y la perla que buscan. El líder escucha, agradece y se disculpa de verdad, y esa disculpa encaja exactamente en su evolución. En la película buscaba aceptación externa, en el capítulo 1 busca ser un líder auténtico y en el videojuego aprende las bases para guiar en equipo. Todo converge acá, en un Leo que reconoce que no tiene todas las respuestas pero que quiere aprender. El episodio termina dejando abierta la trama, con la estación inundándose y preparando el terreno para el final de temporada. Pero la verdadera importancia del capítulo está en el interior del líder. Leonardo se prepara no es una historia sobre palomas o persecuciones, es una historia sobre el acto más difícil para quien quiere liderar, aprender a escuchar. Y ese Leo, el que escucha, el que acepta que otros pueden ver lo que él no ve, es el líder que este universo viene construyendo hace poco. Un líder que no nace listo, sino que se hace en el camino. La debilidad, y en el caso de Rafael ese rasgo es la ira. Los primeros 3 episodios son un arco donde la furia de Rafa deja de ser simplemente un temperamento fuerte para convertirse en una fuerza ambigua, capaz de salvarlo, pero también de destruir todo lo que ama. No es una historia sobre un personaje que tiene problemas de ira, sino sobre alguien que descubrió que la violencia es lo único que siempre le dio una respuesta clara al mundo. Desde el inicio, vemos a un Rafael frustrado y atrapado en su propio talento.
Es demasiado bueno para el equipo de lucha escolar, demasiado avanzado para competir en MMA y demasiado fuerte para que alguien quiera enfrentarlo sin salir lastimado. Y ahí aparece una de las ideas más importantes del arco. La ira de Rafa no surge solo del enojo, sino del aislamiento. Pelear es lo único que lo conecta con los demás, pero al mismo tiempo es lo que lo separa. Cuando convence a Leonardo de entrenar con él, no está buscando dominarlo. Está buscando sentirse acompañado en un lenguaje que solo él parece hablar. El problema es que Leo no pelea por necesidad, sino por disciplina. Y esa diferencia hace que el entrenamiento termine con su hermano cruzando una línea. Miguel Ángel y Donatello observan la escena con humor, pero el listo recalca que Rafa siempre busca pelea porque no sabe qué hacer con su ira. Él no pelea porque odia, pelea porque no sabe estar quieto. Porque en el silencio aparece la frustración, la comparación con sus hermanos y la sensación de ser el violento del grupo. Y cuando Pete Paloma intenta hablarle del doble filo de la violencia, Rafa no escucha una advertencia sino un ataque a su identidad. Siente que cuestionar la pelea es cuestionarlo a él. Por eso reacciona con más violencia. No porque no entienda el mensaje, sino porque lo entiende demasiado bien y le duele. La aparición de Spots funciona como el espejo perfecto para el mutante. Por primera vez alguien no intenta corregirlo, sino validarlo. El entrenador le dice que crecer en la calle lo obligó a pelear todos los días, que sobrevivió gracias a eso y que su talento siempre fue vencer a otros. Para Rafael eso es una revelación, no porque sea algo nuevo, sino porque es la primera vez que alguien llama talento a lo que todos los demás llaman problema. Spots representa la tentación más peligrosa para él, la idea de que su ira no necesita ser transformada, sino explotada. Cuando Bebop y Rocksteady reaparecen causando destrozos, Rafa ya está mentalmente preparado para pelear. No escucha a sus hermanos, no evalúa el contexto y no piensa en las consecuencias. Se lanza al combate porque para él la violencia es una respuesta automática y el resultado es devastador. No solo destruyen una obra en construcción y dejan escapar a los mutantes, sino que rompen algo más importante, la confianza interna del equipo. Cuando sus hermanos lo enfrentan, Rafael no puede aceptar la crítica. Cree que no les gusta pelear porque no son buenos en eso. Ya en Caos Mutante Rafa era el más impulsivo y el que reaccionaba antes de pensar. Pero ahí su ira estaba contenida por el humor, por la novedad del mundo y por el deseo de encajar. En los episodios de la temporada 1 ya veíamos a un Rafa que cargaba con la idea de ser el protector y ser el que recibe los golpes para que otros no lo hagan. La diferencia ahora es que empieza a disfrutar esa carga, empieza a definirse solo por ella. La arena clandestina de los dragones púrpura es la materialización de ese conflicto interno. Es un lugar donde la violencia no solo está permitida, sino celebrada, monetizada y aplaudida. Donde la ira deja de ser un problema y se convierte en espectáculo. Rafa pelea, libera toda su furia y paradójicamente se siente en paz. Cuando les dice a sus hermanos que está mejor gracias a la terapia, no está mintiendo del todo. Pelear le ordena la cabeza, pero el problema es el precio. Los regalos de Kitsune como el tanque tortuga y la falsa sensación de pertenencia apunta a lo mismo. Reforzar la idea de que el mutante vale por su capacidad de destruir, aunque Jon intente hacerlo entrar en razón. Cuando descubre que sus hermanos lo siguen y reacciona con furia, no está defendiendo un secreto, sino su único espacio donde no se siente juzgado. La intervención familiar fracasa porque él aún cree que la violencia es una virtud incomprendida, no un problema a revisar. Y cuando abandona la guarida, no se va buscando libertad, sino confirmación. El momento en que ve a sus hermanos controlados por los discos es el quiebre definitivo, porque ahí la violencia deja de ser catártica y se vuelve monstruosa. Kitsune no le dio lo que quería, le dio una versión extrema de sí mismo. Pelear contra su familia no tiene gloria ni sentido. Y en ese vacío Rafa entiende algo fundamental, que su ira sin límites no protege a nadie. La revelación de la tecnología de Bishop, el control y la deshumanización de los mutantes conecta directamente con mutantes desencadenados, donde la violencia sistematizada convierte a los mutantes en herramientas del gobierno y del TCRI. Rafa siempre fue el más físico, y por eso es el primero en entender que reducir a alguien a su capacidad de pelear es una forma de esclavitud. Cuando destruye el controlador, no solo libera a los demás, también se libera a sí mismo de esa definición única. El final es clave porque Rafael gana todas las peleas, pero admite que no quiere volver a hacerlo nunca más. No porque la ira haya desaparecido, sino porque ahora entiende su costo. Su furia sigue siendo su mayor fortaleza, le da determinación, coraje e iniciativa, pero también es su mayor debilidad si se convierte en su identidad completa. La temporada 2 de Tales of the TMNT se anima a hacer algo mucho más interesante que solamente hacer a Donnie el inteligente.
Se pregunta qué pasa cuando tu mayor virtud es también aquello que define cuánto valés para los demás. En los episodios 4, 5 y 6, la serie construye un arco donde la inteligencia deja de ser solo una habilidad útil y pasa a ser una identidad frágil sostenida por la necesidad constante de validación. Para Donnie, ser inteligente no es solo lo que hace, es lo que lo justifica dentro del grupo y lo que le permite sentir que pertenece. Y cuando esa validación no llega a todo su mundo interno, empieza a resquebrajarse. El arco comienza con algo aparentemente pequeño. Donatello trabajando con Irma para arreglar a Cabeza de Metal. No está salvando el mundo ni hackeando sistemas imposibles. Está creando, compartiendo un interés y disfrutando del proceso. Para él, eso ya es significativo. Pero cuando sus hermanos se burlan, no solo se ríen de un proyecto y una amistad, sino que se ríen de una parte de su identidad. Donnie no reacciona como alguien herido superficialmente, reacciona como alguien cuya razón de ser fue puesta en duda. Su enojo no nace del desprecio puntual, sino de una herida más profunda. La sensación de que aquello que lo define solo importa cuando es útil para los demás. Cuando el Wi-Fi se cae y él se convierte en la persona más importante del mundo, no lo dice como chiste, lo dice como confesión. Ahí aparece el primer mensaje del arco. La validación externa puede empujar a Donatello a ser brillante, pero también lo encierra en una jaula. Mientras se sienta valorado solo por su utilidad, su inteligencia deja de ser libertad y se convierte en obligación. Él sabe que algo no está bien, aunque todavía no sepa cómo nombrarlo. La aparición de Tokka y los mutanimales defectuosos convierte este conflicto interno en una metáfora literal. Son criaturas creadas para cumplir un propósito, programadas, temporales y sobre todo desechables. Existen mientras son útiles y luego explotan. El genio del grupo queda atrapado entre dos espejos incómodos. Por un lado están sus hermanos, que no comprenden lo que ama. Y por otro están estos mutantes que lo veneran solo por su inteligencia. Cuando Raza le dice que puede ayudarlos porque es inteligente y usa anteojos, Donnie no se siente halagado, se siente reducido. Por primera vez dice que está cansado de que lo valoren solo por su cerebro como si eso fuera lo único que es. Acá la inteligencia deja de ser solo una herramienta narrativa para resolver conflictos y se convierte en el núcleo del conflicto mismo. Donnie entiende cómo funciona la caja, cómo operan los clones y cómo se repite el ciclo de creación y destrucción. Pero lo más importante que entiende no es técnico, sino humano. Estos mutantes no obedecen solo órdenes, obedecen una idea. Fueron enseñados a pensarse como creaciones con fecha de vencimiento, como herramientas defectuosas que solo pueden justificarse y existir si alguien las arregla. Y ese miedo de valer solo mientras sirve es exactamente el que Donnie carga dentro de su propia familia. Cuando la tortuga graba el nuevo mensaje para los mutantes, el arco da un giro fundamental. No les promete salvarlos con ciencia milagrosa. No se presenta como el genio que va a arreglarlo todo. Les habla como alguien que también fue definido por otros y que también fue reducido a una etiqueta. Les dice que es su amigo, que es genial, que tiene buen gusto musical y que usar anteojos no lo convierte en un milagro ambulante. Ese mensaje no es solo para ellos, es para él mismo. En ambos casos, la raíz era la misma. Si deja de ser el inteligente, ¿qué queda? Jordan Perry funciona como el antagonista perfecto para este arco porque es el futuro posible de Donatello si nunca rompe con esa lógica. Un genio incomprendido que convirtió su necesidad de reconocimiento en desprecio por los demás. Perry no crea vida para acompañarla, sino que la crea para validarse. Sus mutantes explotan porque nunca fueron pensados como sujetos, solo fueron creados como escalones hacia un premio. El Nobel no es solo un galardón, es la validación absoluta que el científico cree necesitar para existir. Y cuando Donnie le dice que ya anunciaron a los ganadores y ve que fue rechazado, no destruye su carrera, destruye la mentira que la sostenía. La diferencia entre ambos es clara. Donnie podría haber elegido ayudar solo a Omega, al proyecto perfecto y al que prometía éxito. En cambio elige a los defectuosos, a los descartados y a los que no sirven para ganar premios. Porque en ese momento entiende algo esencial. La inteligencia no tiene valor por lo que demuestra, sino por a quién elige cuidar. Esa es su verdadera evolución como personaje. El cierre del arco, con nuevos clones de Tokka y Razzar agradeciéndole por darles un propósito mediante el vídeo de la caja, resignifica todo. La tortuga no los salvó estabilizando sus cuerpos, los salvó dándole sentido. Les enseñó qué significa ser un héroe y un amigo, no desde la superioridad intelectual, sino desde la empatía. Y cuando sus hermanos finalmente lo reconocen, no lo hacen por haber sido el más listo, sino por haber sido él. La frase final lo resume todo. Cada uno tiene sus intereses, pero siempre estarán juntos.
La validación sigue siendo una fuerza poderosa en su vida, pero ya no lo define por completo. Ahora sabe que su mayor fortaleza no es su mente brillante, sino su capacidad de usarla sin perderse a sí mismo en el proceso. Porque eso es la familia. La historia de Donatello en estos episodios deja una conclusión clara. La inteligencia puede abrir caminos, pero no puede ser el único motivo por el que alguien se sienta valioso. Donnie descubre que buscar validación constante lo empujó a ser brillante, creativo y resolutivo, pero también lo encerró en la idea de que solo merece un lugar cuando es útil. Al enfrentarse a mutantes creados para servir y descartarse, entiende que ese destino también lo estaba esperando a él si seguía midiéndose solo por su mente. Su verdadero crecimiento no ocurre cuando demuestra que es el más inteligente, sino cuando usa esa inteligencia para dar sentido, empatía y propósito a otros. Y cuando acepta que su familia puede quererlo incluso cuando no lo entiende del todo, deja de creer que eso es lo único que es. Leonardo siempre fue un héroe incluso antes de ponerse una máscara. Bueno, la segunda máscara. Ese es el gran punto ciego de su arco en TASE. No duda de su capacidad, sino que duda de que eso alcance. En los episodios 7, 8 y 9 de la segunda temporada, la serie construye una idea muy clara y muy incómoda. El problema de Leo no es querer ayudar, sino creer que ayudar nunca es suficiente. Su impulso no nace del ego ni del deseo de ser visto, sino de una ansiedad profundamente moral. El líder siente que, si existe el peligro y él puede actuar, entonces tiene la obligación de hacerlo. No cuando lo llamen y no cuando sea prudente, sino ahora. Y esa urgencia es, al mismo tiempo, lo que lo convierte en un líder natural y lo que lo empuja a cruzar límites que nadie más cruza. El arco del ninja nocturno no comienza con una pelea, sino con una historia exagerada. Leo se describe a sí mismo como Batman mientras cuenta algo absolutamente trivial. Esa escena no es un chiste suelto, sino una declaración de principios. Convierte lo cotidiano en algo épico porque necesita que el mundo tenga un marco heroico constante. No porque quiera fama, sino porque necesita creer que siempre hay algo más grande en juego. Para Leo, el heroísmo no es una respuesta a la amenaza, sino una forma de mirar la realidad. Por eso lo vemos hablar como Batman muchísimas veces y en contextos normales. Cuando salva a la chica en las vías y atrapa a la rueda antes de que golpee al perro, no está improvisando. Está actuando como alguien que siente que su lugar es estar ahí para ayudar. Y ahí aparece el primer gran mensaje del arco. El heroísmo de Leo no se activa cuando hay villanos, sino que se activa cuando hay posibilidad. Él no espera el crimen, él lo busca, y esa diferencia es clave. Sus hermanos piensan en términos de reacción, de supervivencia, de equilibrio, mientras que Leo piensa en términos de responsabilidad continua. Por eso, cuando todos enumeran lo que ya hicieron, él no se siente satisfecho. Haber salvado la ciudad de Superfly no cierra nada para él. Al contrario, le demuestra que pueden hacer más. El problema es que ese más nunca tiene fin. Cuando Rafael le dice que es demasiado Robin para ser Batman, no lo está insultando, sino que está describiendo una tensión central del personaje. El líder quiere ser un héroe absoluto en un mundo que no funciona como los cómics que admira. Y sin embargo, cuando sale solo esa noche y detiene el robo, funciona demasiado bien. Por cierto, esa escena tiene varias referencias al Batman de Nolan. La ciudad responde y el mito del ninja nocturno nace, y ahí aparece su fortaleza, la cual es inspirar. Su necesidad de ser más héroe de lo que ya es genera acción, movimiento y esperanza concreta. Los ninjas nocturnos existen porque Leo no tolera quedarse de brazos cruzados, pero en el mismo gesto aparece la grieta. Porque Leo no mide consecuencias, sino que mide intenciones. Cree que hacer lo correcto basta para justificar el riesgo. La investigación de los secuestros de perros escala demasiado rápido, y aunque Leo acierta en el diagnóstico, también fuerza al grupo a seguir su ritmo. La Flu no entra en escena como una villana cualquiera, es la materialización de lo que ocurre cuando el heroísmo se adelanta a la comprensión. El líder tiene razón, pero llega antes de tiempo y eso provoca daño colateral. El incendio del hotel no es un accidente narrativo, es el precio de actuar sin aceptar que incluso los actos nobles pueden desatar consecuencias incontrolables. Cuando dice que los ninjas nocturnos acabaron, no está renunciando al heroísmo, está castigándose por haber querido ser más de lo que está permitido. Y esa culpa es importante, porque no nace del fracaso, sino del éxito imperfecto. Salvó vidas, pero no pudo salvarlo todo. Y para Leonardo eso es intolerable. Scratch no aparece como una amenaza genérica, sino como un villano que entiende exactamente cómo provocar a Leo. No lo desafía atacando a la ciudad sin sentido, sino que lo desafía creando un juego. 3 locaciones, un mensaje directo y una narrativa de enfrentamiento. Scratch convierte el conflicto en una historia, y Leo cae redondo en la trampa.
porque él necesita que el caos tenga forma de relato heroico. Necesita un antagonista, una estructura y parecerse a Batman. La escena en la que Leo se queda en silencio mientras todos hablan es clave. No está dudando, sino que está procesando que por fin alguien lo llama a la acción de manera directa. Cuando estalla de emoción, al darse cuenta de que ya tienen un villano, la serie no lo presenta como algo sano, pero tampoco lo condena. El error estratégico de dividir al grupo no es solo táctico, sino simbólico. Él cree que ser héroe implica tomar decisiones rápidas y asumir la carga solo. Y cuando falla, no culpa al plan, se culpa a sí mismo. Por eso, cuando comprende que Scratch apunta a Splinter, la máscara del héroe se vuelve insoportable. El heroísmo ya no es una aventura, es una responsabilidad que amenaza a su familia. Para el final del arco, el pasado irrumpe de lleno. Porque Scratch no es solo un enemigo con una historia trágica, es la prueba de que las consecuencias pueden tardar años en manifestarse. Él descubre que no todo conflicto es inmediato y que no todo daño se puede anticipar, y esa idea choca de frente con su necesidad de actuar siempre. Cuando Scratch le pregunta si de verdad pensó que podía pretender ser un héroe sin enfrentar consecuencias, está verbalizando el miedo más profundo de Leo. No a fallar, sino a que su impulso heroico sea la causa del sufrimiento de otros. La conversación final entre ambos no busca equipararlos, sino contrastarlos. La tortuga reconoce su error sin romantizarlo. Entiende que quiso ser más, que salió a buscar algo que creía afuera, y que ese algo no era un enemigo ni una misión, sino una forma de entenderse a sí mismo. Él no deja de ser héroe, pero entiende que no puede seguir empujando siempre hacia adelante sin medir el costo. No se trata de hacer más ni de ir primero, sino de aceptar que incluso las mejores intenciones pueden romper cosas. Este arco no destruye el ideal heroico de Leonardo, lo complejiza y lo vuelve profundamente humano. La serie no le quita grandeza a su impulso de actuar. Al contrario, lo valida como una fuerza genuina y necesaria en un mundo caótico. Pero también deja claro que ese mismo impulso, cuando no reconoce límites, puede volverse una carga imposible de sostener. La incapacidad de Leo para quedarse quieto cuando sabe que puede ayudar es lo que lo convierte en motor, pero también lo empuja a asumir responsabilidades que no le pertenecen solo a él. Leonardo no necesita dejar de ser héroe ni apagar ese deseo de intervenir. Necesita entender que el heroísmo no siempre consiste en llegar primero o hacer más, sino en saber cuándo frenar y cuándo confiar. El arco de Mikey en la segunda temporada de Tortugas Ninja Historias Mutantes construye uno de los retratos más complejos y maduros que han hecho sobre Miguel Ángel. No desde la comedia, no desde la acción, sino desde un lugar profundamente humano, la empatía como forma de ver el mundo. Por más que este arco sea el peor para varios, porque parece hecho solo para sentar las bases de una temporada 3 que no llegará, en lo profundo tiene tanto desarrollo como los otros. Esta historia se pregunta algo más humano que las demás. ¿Qué pasa cuando tu manera de relacionarte con los demás choca de frente contra un mundo que funciona bajo reglas completamente opuestas? Desde la introducción, podemos ver que será una historia moldeada por cómo Mikey entiende a las personas, por cómo procesa el dolor, el rechazo y la necesidad de pertenecer. El corazón del conflicto es su mejor amigo Rod, pero el verdadero eje temático es la forma en la que Mikey decide mirar a su amigo. Mientras todos los demás ven un problema, un peligro o directamente una molestia, y su familia como un desperdicio, la tortuga ve a alguien solo, y esa diferencia de mirada lo cambia todo. Su empatía no es ingenuidad, sino que es una elección moral. Él elige creer que las personas no se definen por sus peores impulsos, sino por lo que hacen cuando alguien les tiende la mano. La familia Underwood existe como un espejo oscuro de la familia de las tortugas. Donde las tortugas discuten, los Underwood compiten entre sí. Donde las tortugas se protegen unos a otros, los Underwood se devoran. Donde Splinter enseñó valores, Rod padre impuso expectativas imposibles a cumplir. En la familia Underwood el afecto no es incondicional, sino que se gana, se pierde y se retira como si fuera un premio. Los hijos no crecen acompañados, crecen enfrentados entre sí, buscando desesperadamente una validación que nunca llega. Rod Jr. es el resultado más evidente de ese sistema. No es malvado, no es cruel, ni es realmente peligroso por naturaleza. Es alguien que creció escuchando que no era suficiente, que ser gracioso no valía nada, que no destacarse era un fracaso. Su obsesión con la mutación no es una fantasía de poder, sino una fantasía de valor. Rod quiere ser mutante porque quiere ser alguien que importe. En la temporada 1, cuando estaba a punto de ser mutado, hablaba de no depender de su padre y de que la gente se iba a dejar de burlar de él.
y cuando Mikey aparece en su vida, encuentra por primera vez a alguien que no le pide que demuestre nada para quedarse. Ahí aparece el conflicto central de Miguel Ángel, porque su manera de vincularse parte de una regla muy simple: tratar a los demás como le gustaría ser tratado. Él no calcula beneficios, no mide riesgos a largo plazo ni piensa en jerarquías, piensa en reciprocidad emocional. Y esa lógica choca violentamente con la filosofía que domina a los Underwood, especialmente a Todd, porque su filosofía es comer o ser comido. Esa frase no es solo una exageración, es la idea de que el mundo es una cadena alimenticia moral donde alguien siempre pierde y alguien siempre gana. Todd lleva esa mentalidad al extremo, creando un culto donde la admiración por los mutantes no es respeto, sino deseo de consumo. Literalmente creen que si se comen a un mutante, se convertirán en uno. Y para eso engañaron a Leatherhead para que se quede, ofreciéndole una cebra para cenar. Es una metáfora brutal pero muy clara. En ese sistema de valores, el otro no es un sujeto, sino un recurso. Exactamente lo contrario de cómo Mikey ve a las personas. Para él, nadie es comida, nadie es descartable. Por su parte, Maud representa otra cara de esa misma lógica. No necesita entender la ciencia ni necesita esforzarse realmente. Su valor viene del apellido. Sabemos que su doctorado es literalmente que su papá es rico, y vemos que cuando hay que hablar sobre ciencia, recurre a su asistente para saber la respuesta. Porque ella realmente no sabe nada de eso. Por esa razón, se queda en blanco cuando Donnie le pregunta qué hacen en Null, y aún así vive compitiendo. Incluso ella cree que debería haber sido la secuestrada, porque ser deseada por el padre es el más grande éxito. La tragedia de los Underwood es que todos buscan ser vistos por alguien que nunca va a mirar a nadie de verdad. Rod padre es la encarnación final de esa ideología. Para él, sus hijos no son personas, sino que son proyectos fallidos o inversiones potenciales. Cuando se transforma en Mukman, la serie vuelve literal lo que siempre fue simbólico. Un padre que consume a sus propios hijos y sus logros para sostener su poder. Frente a todo eso, Mikey insiste. Cuando sus hermanos se cansan, cuando Bishop le señala que su criterio para elegir amistades es malo, incluso cuando todos pierden interés en Rod al descubrir que la sangre mutante era falsa. A pesar de todo eso, Mikey se queda, porque para él, el valor de Rod no dependía de la sangre desde el principio, dependía de que era alguien herido. Por eso, cuando su amigo deja de escribirle después de prometer que iba a cambiar, Mikey no siente alivio, sino vacío. Sus hermanos interpretan el silencio como un problema resuelto, pero para él es una herida abierta. No porque crea que hizo algo mal al poner un límite, sino porque su empatía no le permite dejar de preguntarse qué pasó del otro lado. Esta es una diferencia clave entre Mikey y el resto. Mientras los demás entienden las relaciones como algo que a veces se corta, él las vive como algo que siempre deja marcas. La escena con Bishop funciona como un golpe directo a la identidad del mutante. Cuando Josefina le dice que tiene un pésimo criterio para elegir amistades, no está criticando una decisión puntual, sino que está cuestionando su forma de relacionarse con el mundo. Aunque ¿cómo van a ser amigos después de todo lo que pasó en la temporada 1? Ella representa el límite opuesto al de Mikey. Alguien que entiende a las personas en términos de función, riesgo y utilidad. Y ahí está la gran debilidad de Mikey, pero también su grandeza. Su empatía lo expone, lo hace sufrir. Lo lleva a cargar culpas que no le corresponden, a no saber cuándo soltar. Pero también es lo único que rompe el ciclo, porque al final, Rod Jr. hace algo que nadie esperaba en la familia Underwood. Vuelve para salvar a sus hermanos. No huye ni se salva solo. Ese acto no nace de la lógica de su padre, ni de Todd, ni de Maud. Nace de haber sido tratado como alguien digno de afecto. Estos episodios no dicen que Mikey tenga siempre razón. Dicen algo mucho más honesto, como que su forma de ver el mundo no es segura, no es práctica, pero sí es humana. Y que sin personas como él, el mundo termina pareciéndose demasiado a la familia Underwood. Una estructura donde nadie gana de verdad, aunque todos estén convencidos de que tienen que hacerlo. Al final, cuando todo se resuelve, no queda la sensación de una gran victoria, queda algo más íntimo. Rod tiene por primera vez un momento familiar real. Maud deja la ciencia para abrir una cafetería, Todd deja el culto para abrir una organización ambiental y Rod se queda con la empresa de su padre ya que tiene el mismo nombre. Y Mikey no aprende a desconfiar, no abandona su principio. Sigue creyendo que tratar a los demás como querés que te traten a vos no es una regla ingenua, sino una forma de resistencia. Después de hacer este análisis, mi mensaje favorito es el de este arco, aunque me sigue pareciendo el peor en general.
Y hasta acá todos los análisis de Tales of the TMNT, temporada 1 y temporada 2. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y suscribirse activando la campanita. Nos vemos en el próximo video.